dice Chile tiene malestar o no? ¿O bien había una disputa aquí entre si es un país del malestar o no, Eduardo? Es un país que tiene un malestar evidente respecto de ciertas cuestiones fundamentales, pero también es un país que ha conseguido condiciones de bienestar muy relevantes en los últimos 30, 40 años. Yo lo defino como un país de clase media, es decir, un país que ha forjado actitudes, expectativas y condiciones de vida que son propias de la clase media. ¿Pero qué esconde ese concepto clase media? Es un concepto, yo sé, elusivo, pero es gente que quiere, aspira a movilidad social, aspira y ha conseguido umbrales bastante significativos de bienestar, es gente que cree en el mérito y en la capacidad individual de salir eventualmente adelante él y su familia. Esas son estructuras propias de una clase media. Esto a propósito de que tú considerabas no estar de acuerdo con lo que decía Katia respecto de la mirada catastrofista, de que podía ir esto aumentando o agudizando la crisis, No, lo Katia. que yo digo es que Chile es un país que combina problemas de malestar y problemas de bienestar. Ambas cosas incluso se interpenetran. Yo coloco el ejemplo de la obsesión por la seguridad que afecta muy gravemente a los chilenos. Eso tiene que ver con el hecho precisamente de que las personas tienen hoy día propiedad que defender, que proteger. Les preocupa la delincuencia porque tienen una casa propia, tienen un auto. 70% de los hogares chilenos tienen un auto estacionado al lado de su casa. Ahora, si eso representa bienestar o un piso mínimo que defender, es lo que Katia señala. Yo tengo que decir una cosa, que es en las investigaciones que he hecho, porque solamente puedo hablar de las investigaciones que he hecho desde hace 20 años. Yo creo que las personas efectivamente reconocen que hubo saltos intergeneracionales muy importantes y que consiguieron muchas cosas. Pero lo he dicho muchas veces con el sentimiento, uno, de que el costo fue a sus hombros y fue al costo de los hombros suyos y de sus familias. Sin duda. Altísimo. Y en segundo lugar, que efectivamente tenemos que leer esta cuestión de las expectativas, no solamente como que ya no consiguen más de lo que podrían querer, que es así como la tesis de la modernización y las paradojas de la modernización, una cosa más como técnica, sino que efectivamente este mismo mundo, el mundo con todos estos cambios de modelo económico y societal, produjeron nuevas ideas de qué es lo que uno debía tener, cómo uno debería ser, qué es lo que tendría que ¿qué necesitas para ser aceptado? Para ser parte de esta sociedad. Entonces, obviamente, si tú comparas esta sociedad con una sociedad mucho más pobre, evidentemente uno va a decir, no, si está muy bien, ¿por qué se quejan? Pero no podemos hablar así. Ninguna realidad social se puede discutir de esa manera. Cuando un país desarrollado, cualquiera que sea, se discute sobre el bienestar de su población y del conjunto de su población y de la justicia sobre el reparto de las riquezas, no se hace en comparación de lo que ocurre en otras sociedades más pobres. Entonces, mi punto es, esas expectativas cambiaron y las percepciones de la sociedad y las distancias con la sociedad también se transformaron. Sí, que es la parte de la irritación que tú señalabas que siente la sociedad. Creo que hablemos en este bloque de autoridad, de liderazgo, ¿no es cierto? En eso habíamos quedado, del proceso, de quiénes pueden encauzar este proceso, y quiero que revisemos lo que nos dice Héctor Carvacho, doctor en psicología, investigador adjunto del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, que se referirá precisamente a los liderazgos y el futuro del proceso constituyente. El resultado del plebiscito entrega un mensaje súper claro, lo cual hace más fácil interpretar los resultados, a diferencia de elecciones más parejas donde es más difícil saber exactamente qué pasó. Aquí la contundencia del resultado permite ya mirar hacia adelante teniendo más certeza respecto a cuál es el mensaje. Ahora, en todas las elecciones siempre la tarea más difícil es lidiar con la minoría. ¿Cómo se integra a la minoría, aquellos que perdieron, en este caso el plebiscito, en los procesos de futuro? Porque la tentación a los grupos que están en las mayorías es seguir avanzando con el respaldo de esa votación, lo cual puede traer consecuencias negativas a largo plazo. Por ejemplo, que los grupos excluidos decidan restarse de forma más radical del proceso, cosa que probablemente pasó en el plebiscito de entrada con aquellos que votaron rechazo. Y eso eventualmente puede traer otras consecuencias negativas como desafección del proceso o como que las instancias futuras, las negociaciones que se instalen, no representen a todos los sectores de la sociedad por la contingencia de un resultado en particular.
Acá los líderes tienen que conjugar dos características principales. La primera, tienen que ser personas que demuestren capacidad de diálogo, de escuchar a las distintas fuerzas que están reunidas, pero también a aquellas voces, a aquellas fuerzas, a aquellos actores que están típicamente fuera del sistema, para que no suceda que pierdan legitimidad al interior de sus propios grupos. Por ejemplo, el desafío del presidente Boric en este caso, ¿cierto?, es establecer estos diálogos con los partidos de la oposición, con las fuerzas que no están representadas hoy día en la institucionalidad, pero al mismo tiempo mantener a su grupo, al Frente Amplio, a la Prodignidad, a las coaliciones más amplias que lo respaldan, alineados también detrás de este plan, porque si es que él establece un diálogo y no está respaldado por sus propias fuerzas, va a perder legitimidad su propio liderazgo. Difícil tarea para un gobierno que se considera hoy golpeado. Desde lo político, ¿cómo tiene que ser el liderazgo tanto del presidente Boric como de otras fuerzas para encauzar un proceso de cambios que no se ha detenido y que se necesita todavía, Valentina? Pues nosotros vemos en los diálogos, preguntamos directamente y también en la conversación espontánea sale esta conversación sobre los políticos. Hemos visto que no hay una diferencia muy relevante respecto del presidente o la convención. La gente ve a la política como un todo, con esa desafección o ese desapego bien presente, pero que también creo que no es contradictorio con lo que plantea Katia, con una exigencia bien importante hacia la clase política donde no se salva a nadie. Yo creo que cuando la crítica es transversal, las responsabilidades también son transversales. La necesidad de mejorar la institucionalidad, de sentir la democracia más cerca, no hay espacio para ganancias personales o individuales. Lo que pasó con Rojas Vade afectó no solo la visión de la lista del pueblo o los movimientos sociales, fue la convención completa que perdió credibilidad, y así creo que pasa con la política en general. Yo muy en línea con lo que comentaban, creo que va en estas características mucha conexión con el territorio. Eso no son solo etiquetas, yo creo que vimos en la convención que ser de región, ser mujer, ser indígena, no basta para que las mujeres, los territorios se sientan identificados. Si no comprendo la complejidad de proyectos de vía diversos, como hablábamos, que hay entre las mujeres, entre los pueblos originarios, entre las regiones, mucha conexión con el territorio. Hay un estándar ético también que se está pidiendo. Esa exigencia pasa porque no siento que son, no pasa quizás por corrupción, pero por mejor formación, más cercano a los territorios, creerle, confiar en esa persona, y que hoy día claramente no lo está dando ningún sector político.